A Escola Infantil Violonchelo Blu, aprenderaeducar.org Galicia, Asador Restaurante Vaca Bella e a Casa das Linguas patrocinan este programa. Bienvenidos a Escola de País. La música, qué importante es la música en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos seguramente una banda sonora nostálgica y una banda sonora que nos acompaña en el día a día. Porque imaginen una vida sin música, una vida muda. La verdad es que sería casi una vida insoportable. Pues la vida y la música, o la música es muy necesaria en la vida. Lo que todavía no somos conscientes es de la importancia de la música en la educación. Y hoy vamos a tratar este tema. Vamos a hablar de música y de educación. Concha Lavid, bienvenida. Hola, bien hallado. Tenías muchas ganas de este tema. Tenía muchas ganas. Tú sabes que a mí la música me apasiona porque de alguna manera la música me ha salvado la vida. Entonces sí, es un tema que me apasiona, la música. Y aparte es que tu escuela, Violonchelo Blu, tiene ese nombre de Violonchelo Blu. Y no por casualidad, sino porque tengo un hijo que es músico, porque en la música he visto que puede ayudar mucho a las personas y especialmente veo a mis niños todos los días cómo disfrutan con su hora de música. Tenemos también en esta mesa, tenemos la suerte y el privilegio de contar con el musicólogo, con la persona que más sabe de música. Poner fronteras a esta afirmación es limitar el amplio conocimiento que tiene el padre José López Calo. Un placer contar con usted en esta mesa. Diría el placer es mío. Pues el placer es de todos. A mucha gente le llamará la atención ¿por qué usted se fija en la música, ¿no? ¿Cómo surge esa relación suya y de la música? Pues porque nací así. Era inevitable, ¿no? Es el instinto. ¿Había tradición musical en su familia? Sí, mi madre cantaba muy bien. Pero mira, con decirte que el primer recuerdo que tengo yo de la vida es músico. Tenía yo 2 años y medio, debía ser, porque era en verano, yo nací en febrero, yo nací en un paz allá en Nebra, en la ría de Muros y Noia, sí. Y era verano, mi madre estaba sentada en el alféizar de la ventana, era por la noche, me tenía en el regazo, me estaba cantando, y recuerdo como si fuera ahora la luna rielando en el mar. Y mamá cantando. Lo que no recuerdo es seguramente que era un cuplé, porque nos cantaba mucho los cuplés. Y ¡ay, mamá, qué bonito! Es que se lo oía a Raquel Meyer. A Raquel Meyer, ¿eh? Pero casi parece una secuencia de una película preciosa, ¿no? Mamá, es que ella estudió en Pontevedra la carrera allá en el año 10, hace ahora un siglo. Y se ve que Raquel Meyer vino a cantar sus cuplés a Pontevedra. Mamá le oyó, uy, y nos cantaba, Dios mío. Me alegra que haya hablado usted de Raquel Meyer para que hagamos memoria, que a veces tenemos la manía de que la historia es casi nuestra historia inmediata, y en este país hubo grandes cantantes y grandes figuras, y Raquel Meyer en ese momento era la figura. Oye, perdóname, ¿y ahora? Y ahora, lo que pasa es que mucha gente quizás no sepa quién era Raquel Meyer. Cuando viene a veces a mi biblioteca se queda mirado de la cantidad de libros que yo tengo de Raquel Meyer. ¿Tiene usted libros de Raquel Meyer? Un montón. Seguimos. Soy un apasionado de Raquel Meyer. ¿Del cuplé? Del cuplé. Si este programa y tengo una sección entera de mi biblioteca, el cuplé. Si este programa ya comienza con el padre López Calo afirmando que es usted fan de Raquel Meyer, todo puede ir a mejor todavía. Es que soy así, para mí es el cuplé, los grandes cuplés. Oye, y tengo, si no te los tengo aquí, pero tengo 2 tomazos así de gordos, así grandes, con todos los cuplés. Y Pastor Imperio y toda aquella gente, claro.
Hablaremos más Solo de... la música culta. ¿te No, das no, no, cuenta? no, no, es que toda la música Padre tiene, López claro. Caro es un abanico de sorpresas. Es que si es musicólogo, Es músico, su gusto todo. musical Exacto. será de lo más Bueno. amplio. Pedro Campos, siendo cubano, te tocaba la percusión, ¿no? Parece que va en... Puede ser. Sí, soy cubano, hace 20 años que estoy aquí en Galicia. Vine en una gira aquí a la Plaza de la Quintana, con la vieja trova santiaguera, Sí. no sé si le suena. Sí, claro. Me quedé trabajando dando clases y demás, y hace unos 10 años aproximadamente tengo un programa de terapias a través de la música, en particular de la percusión, donde trabajamos lo que es la percusión. ¿Estoy hablando demasiado rápido? ¿No? Donde trabajamos además lo que es la percusión alternativa, a lo que tú hacías mención ahorita, lo que es la percusión corporal, que es hacer ritmo en el cuerpo, la percusión vocal, que es igual, donde trabajamos el control del aire por la laringe, por la faringe, técnica vocal. Y la percusión tradicional, que es congas, timbales, bongo, etc. Y bueno, eso es un poco el programa que estamos desarrollando. Dicen que a través de la música se puede llegar a otro tipo que puede haber una evolución en los pequeños, ¿no? Por ejemplo, a través de la música, de la canción, a que los pequeños aprendan a manejar su voz, por ejemplo, a afinar el oído, a desarrollar un sentido rítmico, a expresarse corporalmente. La música es mucho más que una afición, ¿no? Lo decía al principio, todos vivimos con música, rodeados de música. Me extraña que mencionas, pero no has mencionado ni una sola vez el ritmo. El ritmo, sí, dije el sentido rítmico natural, pero es muy importante. Podemos hacer hincapié. Es así, claro. Es así. Mira, yo soy un rapazuelo, un jovencísimo. Yo tengo un tratado de orquestación, estaba en alemán. Y empezaba con un moto, dice así, dice, en el principio existía el ritmo. O sea, toma la frase del Evangelio de San Juan, en el comienzo existía el verbo, en el comienzo existía el ritmo. Es que la música sin ritmo no sería nada, Oye, ¿no? mira, una anécdota, es que para que veas la importancia del ritmo, lo que pasa es que esta gente, digo, los de ahora, la educación de los niños, no se fijan en esto. Hace muchísimos años, estaba yo en Roma, y teníamos la bendición con el Santísimo allí en nuestra casa, en nuestro instituto bíblico, la bendición con el Santísimo. Y era cuando la famosísima canción de Sanremo, Non ho letta, de Giolo Cinquetti, Non ho letta. Y yo hice una apuesta con mis 2 o 3 compañeros, que eran en el coro conmigo, y esta tarde, durante la bendición del Santísimo, yo voy a tocar en el armonio la canción Non ho letta sin cambiar una nota. Y nadie la reconoció. En serio, tocó él. Cambié el ritmo. Solo cambió el ritmo, ¿no? Cambió el... Oye, es que mira, vosotros allá en América, es que los ritmos americanos hay que vivirlos. Sí, pero bueno, todos nacemos con ritmo, ¿eh? Es decir, Hay que vivirlos. El ritmo en cuanto se empieza a crear el feto, ya empieza el latido del corazón de la madre, es el que nos da el ritmo, y es el que a medida de los años pues lo vamos manteniendo, solo que a veces se va perdiendo con el tiempo. Es decir, lo que tú decías ahorita, que por ejemplo, no, yo no tengo ritmo, no creo que no tengas ritmo, o sea, creo que es posible que lo hayas perdido, pero el ritmo lo tienes. Todos nacemos y todos tenemos el ritmo. Yo eso era una cosa que le decía. Yo conocía a Pedro en una sesión precisamente de percuterapia que a mí me impactó muchísimo, y después hice, porque a mí todo lo que observo en nuestra comunidad que puede ser interesante para la escuela, lo llevo siempre, ¿no? Y llevé a Pedro a la escuela. Los niños lo pasaron genial y disfrutaron muchísimo. Es una forma de sentir la música, y voy a recordar siempre una palabra que dijiste, una frase, seguro tú no la recuerdas, pero yo sí, y es que el ritmo no se pierde, lo que acabas de decir ahora, sino que el ritmo se recupera. Exactamente, se pierde. Entonces yo dije, yo que soy arrítmica total, ¿no? Que a mí me encanta la música, es increíble que me pueda gustar tanto la música y transmitir los valores de la música, pero que yo no tenga ritmo, carezco de ritmo. Y desde entonces lo vengo pensando y digo, hombre, pues últimamente que estoy practicando más, es verdad que me está viniendo un poquito, pero me está viniendo un poco de... Y entonces me estoy acordando de eso, pero mira,
El tema importante aquí es que los padres, yo quiero que el padre López Calo, que es una eminencia en esto, y yo, aparte que le tengo muchísimo aprecio, nos diga si efectivamente esto que dicen los investigadores americanos, de que cuando el bebé está en el vientre materno, ponerle música de Bach o de Mozart ayuda o de alguna manera estimula incluso la preparación al parto, y que además va a ser un niño que después va a ser como más tranquilo, que le va a gustar más la armonía. Eso yo me lo creo que lo dicen los investigadores americanos, pero si me lo dice usted me lo creo mucho más. Respondo. Hace no muchos días salió en uno de los periódicos, de los muchos que leo yo diariamente, algo de eso, de una teoría de esa. La verdad que no lo sé, porque eso habría que saber mucha fisiología y mucha cosa de lo que es el embrión en el vientre de la madre. Hasta qué punto tiene el entendimiento desarrollado así, el cerebro, no sé, no lo sé. No lo sé, eso sí que no lo sé. Dicen que por lo menos... es que es imposible, no lo sé. No tanto cuando son tan pequeños, sino cuando ya están a punto de... Sí, no, es lo que dice ella. Cuando están a punto de nacer, que incluso, bueno, hace poco se veía un Ahora, programa que ayudan como en la Sí, colocación. en la colocación Sí. del feto. Sí. Y luego hay otro tema, y ahí sí que me... Mal no le hará. ¿Cómo? Mal no le hará. No, todo La lo música contrario. no le La hace. música mal no le hace a nadie, ¿no? No. Pero además hay un tema que se... Bueno, y esto sí que es real, esto sí que está contrastado, ¿no? Es decir, lo hemos visto con muchos enfermos de Alzheimer, que por ejemplo la música, es decir, aquellas canciones que le traen recuerdos de su niñez o de su juventud, es lo último que un enfermo de Alzheimer olvida. Por lo tanto, la importancia de la música en nuestras vidas es fundamental. Yo creo que se desarrolla desde el feto, se empieza a desarrollar lo que le llaman la inteligencia musical, ¿no? Y eso se va desarrollando, Es decir, yo por ejemplo tuve la experiencia en el centro, en tu centro y tal, que fue maravilloso ver los niños, fue con bebés y con ya con 2 y 3 años, sí. y a mí me impactó muchísimo, o sea, la forma en la que tú trabajas la música en el centro, como a cada momento del día pues tienes un tipo de música, ¿no? Y por ejemplo, yo vi en los bebés que cuando repartimos los instrumentos de percusión, Sí. como huevitos, maraquitas, incluso tambores, exacto, incluso tambores, ellos seguían el ritmo. Es increíble, es decir, yo iba tocando y ellos iban a ir claro. ta, 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 ta. Bueno, me alegro que lo diga, porque si no manteniendo puede el parecer tiempo. que lo digo yo por decir, No, me alegro no, que lo no. diga. No, pero bueno, los niños, nuestros niños tienen 1 hora de música todos los días con su profesora de fabuloso, piano, fabuloso. porque entre otras cosas, los beneficios que nosotros pregonamos de la música sobre la mente infantil es que es trabajar el ritmo, trabajar la armonía, trabajar la danza, porque al mismo tiempo que hacemos música, canciones, hacemos baile, con lo cual hay una interrelación psicomotriz, ¿no? Es decir, por un lado lo que escuchan, ¿no? Y por el otro lado el cuerpo en movimiento, y el cuerpo se mueve a ese ritmo, con esa armonía, ¿no? Que también le produce la música, con otra particularidad, y ahí sí que el padre López Calo me va a decir que tengo razón, seguro, y es lo que se educa el oído, es decir, educar el oído a través de la música nos permite después llegar mucho más allá en cuanto a los idiomas, en cuanto a una forma incluso también de expresión, tanto corporal como mental, en el sentido de ser capaces de una mayor capacidad de razonamiento. Esto es así, es decir, la música amansa a las fieras, en una palabra, ¿no? Sí, pero para eso hay que enseñarles a oír. Educarlo. Bien. Hay que enseñarles a ¿Y oír. cómo se aprende a oír? Mire, volvemos a lo de antes, son los detalles. Tuve una experiencia. El año pasado yo di el curso de música en Compostela sobre transcripción e interpretación de la música del Renacimiento. O sea, coger un manuscrito del Renacimiento, ponerlo en partitura moderna, pero luego hay que interpretarlo. Y para indicar a los alumnos esto que estamos diciendo,
educar al oído. Les llevé a mi estudio y les puse 2 DVDs. Uno, El aria de la locura de I Puritani de Bellini, con la Anna Netrebko en el Met de Nueva York, para que vieran cómo se hace vida la música. Incluso lo que decías tú, los movimientos del cuerpo, de la cara. Y luego el primer movimiento del concierto en re de Beethoven, pues con la von Mutter y Karajan. Para que vieran lo que significa interpretar la música, el oír. Y yo les decía, cómo esta mujer, cómo hace vibrar la cuerda. O sea, no es un sonido muerto, es un sonido vivo. Y eso, no sé yo hasta qué punto se le enseñaron, un sonido vivo. Y claro, ver la interpretación de Anna Netrebko en I Puritani, es que te quedas así. Pero son los detalles. Es saber transmitir también, ¿no? Porque claro, depende cómo se le transmite. Y un profesor así enseña a los alumnos a que ellos hagan eso y que juzguen así. Y juzguen así. Y te podría no se debería enseñar música sin pasión, ¿no? Debería estar prohibido enseñar música sin pasión. Mira, yo, las experiencias que tengo yo de América, en Venezuela, en Caracas, antes, Ajá. Sí. Es que influye, o sea, la música influye en los estados emocionales, ¿no? Claro. Es Bueno, decir, todos nosotros, si hacemos memoria, ¿no? De repente... Es lo que decía... Podíamos claro. marcar la vida por canciones, por secuencias musicales. Ocurre, sí, Usted mismo lo decía, a usted Exacto. Raquel Meyer le recuerda a su madre. Exactamente. Automáticamente Claro, se va a Nebra sí. a cuando era un niño. Entonces, Y todos nosotros... se siente bien, se siente emocionalmente bien cuando Y hay escucha esa canciones música. de momentos buenos y momentos malos, Efectivamente, incluso. sí. Que yo recomiendo escuchar siempre lo que te crea ese sentirte bien, ¿no? El sentirte Sí. bien, ¿no? Porque, hombre, depende de lo que te decía, lo que hablábamos anteriormente, según la música que escuches, según como la música que escuchas, así te sientes, ¿no? Si tú estás pasando una situación X de depresión y te pones a escuchar una música que lo que te hace es empeorar ese estado, pues ¿para qué la vas a escuchar? Digo yo, ¿no? Pues entonces también, busca algo que te genere o que te provoque. Pero también te digo, Pedro, que hay un clásico... Fíjate la frase que dijo, lo que te provoque. Claro. Exactamente. Pero también hay un clásico... Es que tiene que decir algo. Exacto. Que son las rupturas amorosas y que todo el mundo escucha canciones lo más triste posible. Claro, ¿no? pero precisamente por eso, claro, es pero, como oye, el vehículo. Pero es como no, es que es Cuando como el debería de vehículo, ser al contrario. como el vehículo para llorarlo todo. Claro. O sea, lo lloras todo. Tú escuchando los Panchos, no sé, se me está ocurriendo así algo así como muy dramático. Oye, que empeoras. me tocas el corazón. Porque le gustan los Panchos. Panchos. Los Sí, ahí Panchos también eran, a mí, Carlos, los Panchos ahí. eran una maravilla. Pero claro, Los ¿quién cantó el boleros. amor desgarrado mejor que los Me Panchos, tocas no? el corazón con los Panchos, sí. Los Panchos eran también otros grandes que... Me gusta mucho estar reivindicando ciertas músicas. Pero fíjate que los Panchos siempre fueron positivos. Sí. Siempre. Sí. ¿Recuerda alguna canción? ¿Cómo? ¿Recuerda alguna canción así de los Panchos? No te entiendo. Si recuerda alguna canción de los Panchos. Sí, hombre, Sí. y las cosas todas. Todas. Y vaya, sí. Y ahí también tengo mucha bibliografía, y mucha, sí. Dicen... Los Panchos siempre fueron positivos, crearon siempre. Es una pena un grupo como los Panchos que hayan desaparecido. Sí, pues, Y no ha habido otro en México parecido, ¿eh? lo que acaba de decir es cierto, ¿eh? O sea, una de las cosas que provoca la música son los pensamientos, es decir, un pensamiento positivo, según la música que escuches, pues te crea un pensamiento positivo o negativo, ¿no? Para lo que usted dice, la educación positiva. Claro. La educación debe de ser siempre en positivo y debe de ser siempre también de una forma alegre, activa y distendida, ¿no? Cuando él habla a mí me alegra mucho que Pedro, que evidentemente es un conocido de los temas de la importancia de la música, hable de la inteligencia musical, porque es una de mis reivindicaciones también dentro de lo que son las inteligencias múltiples. Exacto. Existe una inteligencia musical que de alguna manera
evidentemente, seguro Beethoven nació con ella, por poner un ejemplo, ¿no? Los grandes músicos han nacido con ella, pero también es verdad que se desarrolla, efectivamente. Nosotros vemos día a día dentro de la escuela como trabajando con esos bebés, tú lo decías bien, es decir, que llevan el ritmo siendo bebés, es decir, en la trona, tú les dabas el huevito y ellos iban, o le dabas los palitos, iban llevando el ritmo. Ahí hay todo un trabajo que viene detrás, pero hay un trabajo donde los niños focalizan la atención, ¿vale? Donde los niños educan tanto la atención como educan también el oído, como educan la expresión, ¿vale? Les ayuda a avanzar de forma positiva. La música es algo como... sensibiliza el pensamiento. La música sensibiliza el pensamiento. Lo acaba de bordar. La música sensibiliza el pensamiento. Es decir, hace hacerte ver las cosas de un punto de vista muy especial, muy positivo. Eso es lo que hace la música. Desarrolla la memoria fotográfica, lo que tú decías ahorita, lo que decía el padre. Lo que hablaba usted de las partituras, la pregunta que tú le hacías, es que los músicos tienen esa capacidad de desarrollar la memoria fotográfica. Imagínate con una partitura, hay muchos músicos que llegan y te ven a primera vista, y muchos músicos pues lo aprenden con mucha facilidad, ¿no? Y eso, lo que tú decías, les vale también para el estudio. Supongo que para la carrera. Que también fomenta la concentración, ¿no? La música, el saber... Ay, claro, sí, eso sí, tienes que estar en ello, sí, y cerrar los ojos y oírlo dentro de la cabeza. Claro, leer una partitura exige una gran concentración, ¿no? Claro. Y ya no digo crearla. Depende de las personas. Bueno, claro, como todo, sí. Depende de las personas. Yo me veo incapaz, pero claro, yo no soy músico. Sí. Hay una anécdota de Richard Strauss, que estaba con un director, creo que una cosa así, hablando, y le dijo, oiga, maestro, ¿y cuánto dura tal composición? Hombre, pues mira, nunca lo vi. Y miró el reloj, siguieron hablando, y al poco rato dice, 19 minutos y 30 segundos. Porque había estado sonando en su cabeza. Pues estaba oyendo, mientras hablaba, oyendo la partitura. Sí, es la multiatención. Pero claro, ese era también. Richard Strauss. Claro, ya. No, pero sí que es verdad que puede crear en algunos niños la capacidad de la multiatención. Es decir, puedes estar... De hecho, hay niños que se acostumbran a estudiar escuchando unas melodías determinadas. Y depende de las personas. Exactamente. Entonces, lo que sí está claro es que la música forma parte de nuestras vidas. Y yo lo que reivindico, y sabes que es uno de mis caballos de batalla, es que la música esté presente en la educación. Es decir, de la misma manera, mira, hace unos días, que tendremos también un programa sobre ello, pero hace unos días, creo que fue ayer además, salía en televisión que en Inglaterra se estaba imponiendo el hecho de que los niños anduviesen una milla o corriesen una milla antes de entrar en el colegio. Eso ya lo hacíamos en nuestros tiempos, es decir, íbamos al colegio y por la mañana hacíamos ejercicio físico y además teníamos también la parte de canción. Todo eso se fue eliminando con los distintos métodos educativos que se han ido aplicando. Sin embargo, se ha demostrado en la importancia de la música en la educación y hay países como Suiza, por ejemplo, que no son sospechosos de nada, pero sí de tener un alto nivel musical, de que lo han imprimido como algo obligatorio dentro de lo que es la enseñanza reglada de los 3 años en adelante. Porque además, ¿por qué insistimos tanto en que es vital la formación musical en la época de 0 a los 12 años? Porque de 0 a 12 años el cerebro está más preparado, digamos que funciona de una forma mucho más elástica, es mucho más fácil de absorber y de aprender y de comprender los ritmos, las armonías, que posteriormente, que efectivamente ya entra una carga hormonal impresionante y ya va desviando la atención y los focos sobre otros temas. Pero hasta los 12 años es fundamental. ¿Qué ocurre? Que todo lo que se aprenda hasta los 12 años también marca de alguna manera la vida y la itinerancia personal del individuo. Por lo tanto, es muy importante que la música acompañe a nuestros niños desde la primera etapa, digamos, de su vida
si puede ser, yo aconsejo a las madres que lo hagan así, a partir del cuarto, quinto mes de embarazo, que pongan, bueno, el cassette sobre el vientre, no le va a hacer ningún daño. El cassette, Concha. Bueno, es El que cassette. yo todavía soy... Concha, vale, el el iPad o esto. Está el ¿Ves? padre Es que López yo- Calo hablando de DVDs y tú me sales con cassettes. Ya, bueno, tú ya sabes que Te es voy, que yo te soy voy a todavía... llamar antigua. ¿eh? Total. O sea, el yo padre López lo Calo hablando de reconozco. que le pone a los alumnos DVDs y esta mujer con los cassettes. Yo es que les pongo el spot y estas cosas en ¿En la qué? escuela, pero yo oye, conste que yo todavía tengo los discos de aquellos Pero una cosa discos son los gordos discos, de vinilo, una cosa aquellos... son- una no, cosa de es el vinilo vinilo. no, los otros que había de gramófono. Sí. Pues yo aún los conservo de mi casa, es decir, de casa de mi madre. Lo que comenta... yo es que estoy seguro que el padre Calo, como acaba de decir, empezó a eso, a los 2 años y medio, y mira dónde llegó a ser un portento en la música. Pero eso es porque desde pequeño, digamos que lo mamó, nunca mejor dicho. ¿En qué le ayudó a Pero usted? eso por instinto. ¿En qué le ayudó la música a ¿Cómo? usted? ¿En qué le ayudó la música? ¿De qué le ha servido la música todo este tiempo? ¡Jo! De compañía a veces. No, mire, es mi vida. Es su vida. Ha hecho de la música su vida. Es mi vida. Es mi vida. Y lo que es, mira, cada uno somos distintos. Yo viví mi vida como pude y se acabó. Pero sí, sí. Y todos los días escucha música, lógicamente, ¿no? En este momento, últimamente, no. No. Pero toda la vida sí. Hombre, empecé con los discos aquellos de Prismer y tengo una discoteca enorme, inmensa. Luego los Laserdisc. Creo que los tengo todos. Aún los tiene guardados, sí. Los Laserdisc. Creo que incluso cuando mis viajes por Alemania, Francia, que algunos que no veía en España, los compré por allá. Ajá. Y los vídeos y demás. Y luego, claro, los DVDs, que es una cosa totalmente distinta. En cambio, no me pasé al Laserdisc. Estuve pensándolo mucho, mucho, O mucho. sea, CD sí, pero no Laserdisc. En el Laserdisc, el nuevo, ese, El nuevo, ese de sí. aquí, pequeño. Porque, y de hecho, no ha tenido futuro. Ah, el Blu-ray dice. El Blu-ray, Blu-ray, el Blu-ray, vale, dice el el Blu-ray. Blu-ray, el Blu-ray. Y a la gente que le sorprendería de lo que usted escucha, que a lo mejor no... ¿Cómo? no- a la gente, antes hablábamos de Raquel Meyer, de Los Panchos, pero seguramente haya algo que a usted le guste, de música, que la gente diga, no le pega, no le... Ah, pues sí, hombre, la ópera. La ópera sí, eso le pega. Eso le pega. No, pero oye, que a un cura viejo como yo, y todo eso, que ande con ópera, claro, pues creo que tengo 12 traviatas y claro, los compro todos. Es que claro, es que la ópera son como la misma música, pero cada una es distinta. Las interpretaciones. Claro. Yo compro 12 distintas para juzgar y para ver me gusta más esta, la interpretación. Es muy complejo. ¿Y su ópera preferida es La Traviata? Ay, no. No, ¿cuál es? ¿Se puede decir? Sí, es muy difícil decir. Muy difícil decir. El Nabucco es una gran ópera. En una ocasión, hace muchos años, un maestro, medio maestro mío en Granada, también sacerdote, estábamos con mi hermana María Teresa, y me preguntó, Padre Calo, ¿cuál es la composición más perfecta que usted conoce? Digo, pues el Lápida en la mano de Don Giovanni, de Mozart. Y el Don Giovanni, Beethoven, que no era así, decía que sí, la música sí, pero como el argumento no le gustaba tanto, prefería la ópera masónica, hombre, la última de Mozart, la flauta mágica. La flauta mágica. La flauta mágica es algo impresionante, es única. Pero yo qué sé, es imposible decir. Aparte Es no es imposible. justo tener que elegir. ¿no? Y luego que mira, depende también del estado de ánimo, Claro. Es decir, es muy importante Lo que usted el decía sí, antes. el estado de ánimo. del estado de ánimo. Sí, es Totalmente. fundamental. Hoy te apetece oír esto y luego mañana repites la misma ópera. Yo recuerdo que con 14 años yo veía, escuchaba los programas de Radio Nacional de España
que daban la zarzuela. Sí. Yo aprendí y amé a la zarzuela en aquellos programas, y con eso, con 13 y 14 años, no recuerdo, lo daban los sábados por la noche, y ahora cuando yo me siento triste o me siento mal, yo pongo zarzuela y a mí me levanta la moral. Ah, sí. Sí, sí, sí. A mí lo que me levanta la moral realmente es la zarzuela, y lo que me puede calmar de un enfado es la zarzuela. Dicen que la música desarrolla en los pequeños la inteligencia creadora y la imaginación. Lo que decía ella, si se les enseña a oír, sí, evidentemente, evidentemente. Porque la música, si uno va a ver, es creativa, crear la interpretación. Lo que les decía yo a los alumnos el año pasado, Karajan y la von Mutter crean con la interpretación. Claro. Pero claro, estamos hilando muy delgado, ¿eh? No, pero la gente lo entiende, o sea, la música ya está, la partitura ya está, pero Sí. la partitura, cuando la coge Karajan, es otra partitura. Claro. O sea, es la misma, pero Sí, pero es cada otra. director de totalmente orquesta distinto. interpreta de una manera diferente Pero eso la también, pieza, y claro, los niños claro. exactamente igual. Cada niño vive una canción de forma diferente. Nosotros tenemos 50 niños delante de un piano con su profesora, y cada niño interpreta la canción a su manera. Pero es lo bonito, precisamente, ¿no? Es decir, que a cada uno nos diga algo, Exactamente. una nota. Claro. Es decir, me parece fantástico. Lo que no entiendo, precisamente, es eso. Creo que en Cuba también, ¿no? En Cuba también es obligatoria Sí, la obligatoria, formación sí. musical en los alumnos, Sí, desde la más temprana edad. educación musical se le llama, es obligatorio, una asignatura más, como la matemática, como la física. En Cuba, Cuba. es obligatoria. Que a propósito de las matemáticas, y ahí sí que nos puede seguramente enseñar algo al respecto el padre Calo también, es decir, la música como componente, tiene como componente musical, como uno de sus componentes, que es algo rítmico, algo matemático. ¿Qué incidencia tiene el hecho de, por ejemplo, escuchar música para después poder relacionarse bien con las matemáticas? Es decir, existe digamos, alguien dice que si se trabaja bien la música de niño, de mayor, es decir, ya con los 6, 7, 8, 10, 12 años, podrá tener una mejor comprensión matemática, porque al fin y al cabo la música es matemática. ¿Qué hay de eso? No lo sé. Eso, mira, yo no sé, eso no será una teoría. Bueno, yo la he escuchado como tal teoría, pero Como yo por teoría, eso, sí. por eso le Ahora, preguntaba a ¿hasta usted qué es punto? el Porque a mí, entendido. yo tendría que reflexionar un poco antes de contestar. Ajá. Claro. No lo sé. ¿Y hasta qué punto? Le voy a hacer yo otra pregunta. ¿Hasta qué punto? Y también te la voy a hacer a ti, Pedro, con lo cual ya escuchas la del padre Calo y después ya es la misma para los dos. ¿Qué PC? ¿Hasta qué punto la música que has escuchado o que han escuchado ha marcado en cierta manera la personalidad de cada uno de vosotros? Bueno, pues por lo que hablábamos ahorita, o sea, la música influye en los estados emocionales, ¿no? Mira, por ejemplo, hoy yo venía en el coche y hacía tiempo que no escuchaba un disco que me encantaba muchísimo, que me encanta, que era de Luis Miguel, también bolerista, Luis Miguel, mexicano. Y me recuerda cuando tenía 17, 18 años, y yo me levanté un poquito entre que no dormí bien y tal, puse el CD, y aquello fue, ¡wow! ¡Qué sensación! ¿No? Es decir, a mí me marcó. Volviste a tener 16 años por un instante. Efectivamente. Por un instante. Enseguida me activé. Hasta que empezó a dolerte la espalda. Y ahí te diste cuenta que ya no tenías 16 Sí, años. me pasó a mí, a la compañera que venía conmigo, que casualmente también es de esa época y es fanática de este artista. Y aquello fue, de momento veníamos apagados, de momento cuando empezó, ¡ay! Ya llegamos con una energía, bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y demás, ¿no? Es decir, que sí, por supuesto que marca, ¿no? En este caso a mí me... ¿Y a usted la música le ha influido en su personalidad? La música que ha ido escuchando. También lo suyo fue una elección, ¿no? Sí. No podía escaparse de la música. Bueno, ¿influyó en la personalidad? Pues quizás sí, Yo creo que sí. quizás sí.
Nunca me planteé esa pregunta. ¿Lo hizo más solitario la música? ¿Cómo? ¿Lo hizo más solitario la música? Ahí lo que pasa es que sí, hay un momento en que es algo mío y me lo tengo para mí. Eso sí. Es ese momento de... Pero... no lo sé, claro, yo siempre he vivido un poco dentro de mí. Creo que eso es algo inherente también a la música. ¿Cómo? Creo que es algo inherente a la música. Es decir, la música de alguna manera les enseña, a quienes viven la música tan profundamente, les enseña a saber vivir consigo mismo. Exacto. Que hay muchas personas que no somos capaces seguramente de vivir hacia adentro, sino que de alguna manera lo hacemos más sí. hacia... Y vivir hacia adentro es algo muy bonito. Yo cuando usted estaba ahora hablando y que parecía que no acababa de comprometerse a contestar, yo he dicho, claro, es que forma parte de su personalidad. Es decir, la música les hace ser más reflexivos. Claro. Es decir, les hace ser incluso un poco más introspectivos, para ser capaces también de conocerse a sí mismos. Es decir, la música nos enseña, porque nos enseña efectivamente a tener esa secuencia de estados de ánimo, y poder controlarlos. Es decir, nos ayuda en el control emocional. Por supuesto. Hay un refrán en Cuba que se no sé aquí, que dice, el músico jamás se siente solo. ¿Ves? Claro. Jamás se siente solo. Siempre tiene una herramienta. Es un mundo interior. Exacto. Ahora, lo que usted decía de la educación de los jóvenes, que se fija mucho hasta los 12 años, pero yo pienso si esta educación de que usted habla no se podía prolongar un poco más cuando ya la persona es reflexiva. Claro, por supuesto, Sí. pero hablo de la absoluta necesidad de que el sistema educativo se arraigue en la formación musical, porque a partir de los 12 años es mucho más difícil para un joven asimilar determinados aprendizajes musicales. Claro que cuando se ha hecho el trabajo en esa edad, de los 0 a los 12 años, claro que habrá jóvenes que continúen, no solo que continúen, sino que incluso aprendan mucho más a amar la música, ¿vale? Porque la habrán interiorizado eso sí. desde la más tierna edad, ¿vale? Sin duda. Entonces les será mucho más Yo fácil. creo que se merecen tener la posibilidad de que se les presente esa herramienta. Da igual, no tiene por qué ser músico, ¿eh? No tiene por qué ser claro, músico. no estamos Pero diciendo que sea que músico. entienda la importancia que tiene la música para su bienestar, para sentirse bien emocionalmente, él y los que le rodean. Entiendo, creo que es importantísimo, vital. Referente a la música en los estudios, hay quien dice que el sistema educativo, y no es infravalorando la música, pero dicen que el sistema educativo no se atreve a jugar, ¿no? Que la música tiene mucho de juego, nos referimos sobre todo a el ritmo, ¿no? La imaginación, y el sistema educativo está como muy encorsetado. Y quizás eso, las inteligencias múltiples, los desarrollos de inteligencia creadora o la imaginación, están ahí como en un segundo lugar. Ya, pero es que el sistema educativo tiene que empezar a adaptarse a las nuevas investigaciones, a las innovaciones. Es decir, no puede estar anclado en sota, caballo y rey, es decir, tiene que abrirse y tiene que pensar que del cerebro se ha investigado muy poquito. Así como sabemos mucho del páncreas, o sea, ya sabemos mucho del pulmón o del cerebro, realmente tenemos tan mínimos conocimientos que cada día se descubre algo nuevo. Vale, cada vez que se descubre algo nuevo, lo que no tenemos que hacer es tardar 30 años en implantarlo. Es decir, si sabemos los beneficios que la música o el ejercicio físico hacen sobre los niños, hagámoslos ya. Es decir, adaptémonos. Es decir, lo mismo que hemos tenido que adaptarnos a las tablets en las escuelas o a los ordenadores, ¿cuán más importante es alimentar el alma, el espíritu, el cerebro de una mente que está limpia, que solamente necesita empezar a llenarla de pequeñas cositas? Después ya elegirá él de mayor lo que quiere ser,
pero démosle la oportunidad de moverse en igualdad de oportunidades en un mundo global. Y en el mundo global, pues tenemos que países como Austria, como Suiza, como Finlandia, por nombrar países, o como Cuba, por ejemplo, están introduciendo la enseñanza musical, mientras que aquí la estamos retirando, y eso es grave. Aparte, la educación musical no le sienta mal a nadie, ¿no? Al contrario, claro que no. Tiene ella toda la razón, toda la razón. Pero yo volvería a todo eso que usted dice muy bien, pero ponerlo en plan positivo, creativo. Claro, claro. O sea, porque la música uno tiene que vivirla. Enseñarle a los niños a vivir, sentir la música. Que no sea una cosa superficial, externa. Estoy de acuerdo. Pero mira, es muy difícil, ¿eh? Es decir, yo mismo no sé expresarme. Después de tantos años, ¿no? Es muy No, difícil. porque no sé expresarme. Hay que darles la oportunidad. A todos los niños, a todo el mundo le gusta la música. A todo el mundo. Yo trabajo desde bebé a personas de 90 a 100 años en geriátrico. Tú dale a un niño pequeño una pandereta. No, a todos. A todos. Es inconsciente. Todos. Tú le das una pandereta a un niño pequeño y empieza a moverla. Para terminar, hay quien dice que el aprendizaje musical se realiza de manera inconsciente. Es posible. Sí, sí. Es posible. Yo conozco grandes músicos que nunca estudiaron música y son capaces de crear obras. Eso no es verdad, ¿eh? No. Fuera de Mozart, y aún Mozart tuvo que aprenderla también. El único que nació sabiendo la música fue Mozart. Bueno, hay un compositor, hay un artista... Pavarotti decían que no sabía. Sí, hay, por ejemplo, le digo por experiencia incluso propia de verlos, ¿no? Que son músicos que nacen con esa inteligencia musical y que la desarrollan. Van con, por ejemplo, en una orquesta, ellos crean su música, su letra, su melodía, y luego la instrumentación, lo que hacen a los metales, le dicen, yo quiero que haga sabadabo, pero, por ejemplo, la percusión creo que me haga chacapac, un chupapipi, chucapac, un chupapipi, el piano creo que me haga king, king, con, y entonces... Eso es fundamental en un director. Claro, no, pero me refiero... Claro, el director tiene que tener la música en la cabeza y tiene que decir, no, allí, hombre, eso le decía yo a mis alumnos también lo mismo. Dice, no, mira, aquel re mi bemol, el re concédelo como una anacrusis, que decimos nosotros en términos, o sea, una pedestal para llegar al mi. Y claro, eso, pero mira, Dios mío, yo me muevo en otro mundo distinto, claro, pero, por ejemplo, hace ahora unos 40 años, sí, 40, Barenboim, entonces joven, grabó para los discos aquellos de antes, de 32 centímetros, la integral de las sonatas de Beethoven para piano. Lógicamente, yo me las zampé todas, partitura en mano, y las recuerdo perfectamente. Pues hace ahora unos 5 o 6 años, Barenboim, después de tantos años, madurado, decide hacer una nueva integral de las sonatas de Beethoven para piano. Y no era lo mismo. Un abismo de diferencia. Claro. Un abismo de diferencia. Claro, yo me los compré inmediatamente pero mira, es otro mundo. Volvemos a los detalles. Oye, es que Barenboim, esta nueva versión, es una creación. Pues entonces me quedo... O las sinfonías de Beethoven. Entonces me quedo yo tenía, por ejemplo, que las tengo todas, pero por ejemplo, para mí, la mejor, la de Karajan, con la Filarmónica de Berlín. Me quedo para despedir el programa con algo que fue repitiendo usted durante todo este tiempo, que es que la música nos aporta detalles a la vida. Claro. Pues mire, ya te digo, yo tenía tengo otras muchas, pero en fin, para mí la mejor, la de Karajan con la Filarmónica de Berlín. Muere Karajan. Los filarmónicos de Berlín, que son los dueños de la orquesta ellos, eligen por director a Claudio Abbado, italiano, con grandísima sorpresa de todo el mundo. Claudio Abbado pasa 10 años
estudiando con la Filarmónica de Berlín las sinfonías de Beethoven, 10 que se las vienen todos, y decide hacer una integral y en nada menos que, dice, venía, vamos a una cosa, en Italia, en la Santa Cecilia de Roma, allí. Dios mío, totalmente digo, esta es la sinfonía de Beethoven. Claro, luego viene Bernstein con la Filarmónica de Viena, otra muy buena también. Es que te dicen algo. Claro, y es la música la misma, no hay una variación. La música habla al alma, está claro. Mira, volvemos a, yo no sé, para usted, para su pedagogía, los detalles. Enseñar al niño a distinguir, coges la negra sombra de montes, cuando pienso que te fuchi. Oye, enseñarle el detallico aquí, mira, es que están tan así. Hasta aquí el programa de hoy. Se hizo rápido al final, Sí, ¿no? rapidísimo. Se hizo rápido. Tenéis que pegarme, ¿eh? No, por Dios, Un placer. un placer, ha sido maravilloso. Concha, muchísimas gracias por Bueno, oye, venir. mira, una cosa, me hace feliz estar contigo. Igualmente, usted no Pedro, sabe cuánto. Porque, mira, si supieras cuánto amo yo a todo aquello de delante del mundo. Pedro, muchísimas gracias. México. Padre Campos, muchísimas gracias. Calo. Pedro Campos, Padre Calo, muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado, pero también le digo, por reivindicar a Raquel Meller. Que la memoria es muy frágil en este país y nos olvidamos de los grandes. Ata aquí o programa de hoxe, agardo que vos gustara moito, agardo que aprenderas moitas cousas e me quedo sobre todo con esa frase que dijo el Padre Calo y que repitió constantemente. La música, como muchas otras cosas en la vida, son pequeños detalles. Sexan moi felices. Aprenderaeducar.org, a Casa das Linguas e a Escola Infantil Violonchelo Blue patrocinaron este programa.